Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. ¿Cómo están, amigos televidentes y radioyentes? Es un gusto saludarles aquí en esta hora, dándole las gracias a Dios y a ustedes que nos permiten pues llegar hasta sus hogares o a donde ustedes se encuentren con este estudio que traemos de la lección de la escuela sabática en este miércoles 13 de noviembre. Están aquí conmigo el pastor Joselito Rentería y mi hermano Tino Orellana, listos para ayudarme a desarrollar el estudio. Pastor Joselito, ¿cómo está usted esta mañana? Por la gracia de Dios, bien, pastor. No hay nada que quejarnos. Gracias a Dios Amén. que nos concedió la vida, la oportunidad de respirar y estamos aquí listos para la lección. Amén, hermano Tino. Pues yo le doy gracias a Dios nuevamente por estar aquí con ustedes y con la presencia del Espíritu Santo que Él nos va a guiar en este estudio. Y me siento alegre porque me pongo a estudiar más cuando me invitan. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a orar, pastor Joselito, si están Claro amables. que sí, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, una vez más se renueva su misericordia para con nosotros Amén. en este día. Y estamos agradecidos por la vida, Señor, que nos Así concede. es. Por este privilegio que es muy grande de poder escudriñar su palabra. Señor, en la lección de esta semana, sin duda alguna, estamos aprendiendo lecciones en las cuales nos asimilamos de muchas maneras. Le pedimos, Señor, que en cada lección que estudiamos podamos, Señor, nosotros ver nuestros defectos Así es, Padre. y con la ayuda de su Espíritu Santo poder ser mejores cada día. Ujú, amén. Pedimos asimismo por nuestros oyentes televidentes que esta palabra pueda ser también para ellos una lección. Así es. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos analizando el papel de Judas en el ministerio de Jesús. Y resulta que un día él agitó una controversia. Agitó una controversia entre los discípulos, pero con un plan que pues no era plan bueno. Era prácticamente que la gente, que los discípulos lo apoyaran en dicho plan. ¿De qué se trató esa controversia, pastor Joselito? Veamos, hermanos, directamente la palabra de Dios, qué es lo que se estaba tramando aquí en este asunto de esta controversia. En Lucas 22, 24 nos cita el versículo de esta lección para principiar. Lucas 22, versículos 24. Y dice así el versículo, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quiénes de ellos sería el mayor. Eso es lo que nos dice este versículo y pues generaba una controversia porque no eran esos los principios en el reino del Señor. Por lo menos en un reino espiritual, cuando ellos estaban esperando aquí, estaban hablando de un reino terrenal. Y me llama la atención que el que dirigió esta disputa fue Judas. Pues en la lección de ayer, pastor, yo creo que nos dimos cuenta que él como que en las palabras de que el que comiera mi carne, él pudo, dice la lección decía que se consideraba como previsor y podía vislumbrar que Cristo no había ofrecer honores mundanales. Pero me llama la atención que ya en esto dice que él recibió no unirse tan cerca de Cristo. Pero en esta disputa, como él sabiendo eso, ahora encausa esta causa, o sea, esta disputa, diciendo quién será el mayor en el reino de los cielos. Y se volvió una disputa entre ellos mismos porque pues todos ellos querían serlo. Y a veces pasa eso con nosotros,
creo que a veces aspiramos a algo grande, no en el reino de Dios, pero a veces en las cosas de esta vida, ya sea en el trabajo o no en la iglesia, el ministerio de la iglesia, cuando sabemos que, pues, que Dios es el que escoge. Y Dios nos ayude a meditar bien en esto. Pero sí, Judas aquí reveló ese intento de obtener apoyo para sus planes. Hermanos y hermanas, cuando una persona quiere lograr un objetivo, él busca gente que lo apoye. Y pues anda viendo. A ver, hermano Tino, ¿y tú aquí cuánto tiempo llevas ya en la iglesia? Y pues, ¿por qué no te han dado a ti de pastor? ¿O por qué no te han dado a ti de anciano? Todo el tiempo aquí solamente participando, dando tus comentarios. Como que, ¿verdad? Soy Judas queriendo meterte alguna situación allí para ver de qué manera expresas también tu negativismo y entonces ya no crees, hermano, de que, pues mira, ¿cómo es eso que solo Joselito? ¿Cómo es eso aquí? Aquí de unos pocos esto, ¿qué? Ya me imagino a Judas trabajando así, porque dice que él fue el que incitó. Y aquí, ¿quién va a ser el mayor en el reino? Porque pues aquí siempre le anda jalando 3. Pedro, Santiago y Juan para todo. Entonces, él agitó esto. ¿Pero por qué lo decimos? Porque el don profético, ¿no es cierto? Es el que dice esto. ¿Qué te parece si lees para nosotros ahí? Vamos a leer en la cita del deseo de toda la gente, en la página 666, 667, y comienza. Desde ese tiempo, Judas expresó dudas que confundían a los discípulos, introducía controversias y sentimientos engañosos, repitiendo los argumentos presentados por los escribas y fariseos contra los acertos de Cristo. Todas las dificultades y cruces, grandes y pequeñas, las contrariedades y aparentes estorbos para el adelantamiento del Evangelio, era interpretado por Judas como evidencia contra su veracidad. Introducía pasajes de las Escrituras que no tenían relación con las verdades que Cristo presentaba. Estos pasajes, separados de su contexto, dejaban perplejos a los discípulos y aumentaban el desaliento que constantemente los apremiaba. Sin embargo, Judas hacía que todo esto de una manera que parecía concienzuda, y mientras los discípulos buscaban pruebas que confirmasen las palabras del gran maestro, Judas los conducía casi imperceptiblemente por otro camino. Wow. O sea que él sacaba las palabras de Jesús, o sea que él se sentía más sabio que Jesús, ¿verdad? O sea que lo que Jesús explicaba para él no era nada, él se sentía como, sabemos que Judas era un estudiado, ¿sí? Entonces, y Jesús no había estudiado en universidades, o sea, por eso que los discípulos decían, pues si Judas fue estudiado y todo, entonces como que los ponía en duda. Entonces, pero en este punto dice que sacaba las palabras, las interpretaba a su manera. ¿Saben qué? Yo soy de las personas que cuando hay un punto de la escritura, yo me tomo mi tiempo para buscarle por medio de la escritura y el don profético qué es lo que Dios quiere decir. Porque a veces hay personas que, por ejemplo, una vez escuché de un predicador diciendo que la ciudad santa es simbólica y que mide 144 millones de estadios. Dije yo, eso no es así. Entonces ya me fui a la otra vez a la escritura, aunque yo sabía que como yo lo había leído, pero él estaba sacando fuera del contexto, o sea, las interpretaciones de él. Pero Tino, entonces nosotros vemos aquí que en el ministerio de Jesús se había arrimado un hombre muy diestro con el espíritu de profecía y con la Biblia, digámoslo en estos tiempos, ¿verdad? Y que utilizaba el espíritu de profecía, digámoslo así, y la Biblia para meter ciertas dudas en la gente, para
pues primeramente lucirse como todo un maestro, y sí, no vamos a negarlo, como tú dices, que era muy preparado, pero tenía un propósito al utilizar esos textos, Sí. tanto de la Biblia y el Espíritu de Profecía, tenía un propósito. Y esto te preguntaba a ti, ¿se da hoy en estos tiempos? Se da hoy en día, eso surge muy comúnmente, que hoy en día hay muchas interpretaciones dentro de la iglesia, del mensaje que sacan fuera de contexto y una a otra, pero eso como hay personas que lo hacen para hacerse más, tener fama, Ujú. ¿verdad? Cierta vez me dijo un pastor de una iglesia, eso fue una conversación en Facebook, me dijo que yo era un ignorante. Porque porque me preguntó que cuánto yo había estudiado. Le dije, pues yo con dificultad fui a la escuela, tercer año. Trabajé en el campo y todo. Oh, yo soy teólogo, estudié teología, usted es un ignorante, me dijo. Bueno, le dije, yo nomás estudio la palabra de Dios y el de un profeta. Ahí está la sabiduría de Dios, le dije. Entonces, pero ellos por ser de título, porque sabemos que Judas era de título. ¿verdad? Entonces, Hay que cuidar, hermanos, los ministerios de sostén propio. Quiero hablar a todos los hermanitos que están allá por México, que tienen ministerios de sostén propio, que están allá por Sudamérica, en cualquier lugar hay que cuidarlos. Porque no faltan Judas hoy en día que se meten y llegan supuestamente como todos unos eruditos, como todos unos versados en las escrituras y el espíritu de profecía. Pero como Judas, sacando muchas veces de contexto con el fin de confundir teológicamente a los hermanos. Hay que tener un gran cuidado. Los Judas hoy en día son modernos, están infiltrándose y hasta utilizando la Biblia y el espíritu de profecía para engañar. Si los hay en las iglesias populares que guardan el domingo tan aberrantemente y la gente ciegamente creyéndoles, no digamos también en el Israel moderno. ¿Cuánto necesitamos nosotros sabiduría de lo alto para discernir? Miren Judas cómo trabajaba. Pastor Joselito, ¿qué más sigue diciendo la nota del don profético? Antes quisiera saber, solamente mencionar aquí, pastor, que por lo que acabamos de leer de Judas aquí, creo que ya está siendo manejado por el enemigo. Cuando dice directamente el espíritu de profecía, desenmascara sus propósitos, dice que introducía no solamente pues discordia entre lo que Jesús decía, lo que Jesús predicaba, el plan de Cristo, pero dice que controversias y sentimientos engañosos. Y ese es un plan del enemigo. Bien, dice aquí, así de una manera muy religiosa y aparentemente sabia, daba a los asuntos un cariz diferente del que Jesús había dado y atribuía sus palabras a un significado que él no les había impartido. Sus sugestiones excitaban constantemente un deseo ambicioso de preferencia temporal y así apartaban a los discípulos de las cosas importantes que debían haber considerado. La disensión en cuanto a cuál de ellos era el mayor y era generalmente provocada por Judas. Aquí nos dice que Judas era el que provocaba eso. Cuando Jesús presentó al joven rico la condición del discipulado, Judas se sintió desagradado. Desagradado. Pensó que si había cometido un error, si a hombres como este joven príncipe podía relacionárselos con los creyentes, ayudarían a sostener la causa de Cristo. Si lo hubiese recibido a él, Judas como consejero pensaba, podría haber sugerido muchos planes ventajosos para la pequeña iglesia. Sus principios y métodos diferían algo de los de Cristo, pero en estas cosas se creía muy sabio, más sabio que Cristo. Aquí vemos que la ambición, como vimos en las lecciones pasadas, el amor al dinero lleva a otras cosas. Lleva una superioridad que realmente es un engaño. Pero no solamente a eso, sino aún a contradecir las palabras del maestro. ¿Qué error tan grande se puede cometer cuando se arraiga ese mal en un ser humano? Cuando hay de por sí una ambición, un propósito escondido. Creo que usted ha advertido a los ministerios, tanto como al nuestro, pues también sería el primero. Deberíamos ser bien cuidadosos en ver cuando se escucha a alguien hablar de esa manera, pero por sobre todo remitirlo de una manera
al espíritu, profecía y a la palabra de Dios, a la ley, al testimonio. Y ver cuáles son los propósitos de las personas. Por ejemplo, cuando se le han acercado a usted pensando que este ministerio iba a dar para mucho dinero, y se le acercaban, pero vemos que aquí estamos al día, como decimos. Nada menos, en estos días ha habido una llamada de alguien por ahí que ha hecho una oferta. Y la oferta es que nos juntemos todas las iglesias del área metropolitana y que enlacemos los canales de televisión cristianos que hay y que pues participe nuestro canal, y entonces las iglesias todas juntas levantando a Cristo. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Ecumenismo. Y que quieren hablar conmigo para que pues hagamos esto. Hay gente, hermanos, que tiene sus propios planes, que tienen sus propias agendas, y nosotros miramos que encaja perfectamente en la personalidad de Judas. Miren, para muchos, algunos, como dijo nuestro hermano Tino, para muchos somos nosotros ignorantes. Para muchos nosotros no tenemos visión financiera. Para muchos nosotros somos personas torpes, porque no aprovechamos la herramienta que tenemos, como es radio y televisión, que por la gracia de Dios hasta ahora se han pagado casi por 7 años ya. No hemos aprovechado para nada eso, para sacarle provecho. A mí se me han arrimado médicos diciéndome cómo pueden estos ministerios generar una riqueza a través de la salud. Hermanos que se me han arrimado, que a través de la salud han tenido sus propios intereses y no los han logrado, porque me he mantenido que el Señor no me puso a hacer esto para lucro, para hacer negocio. Yo siempre con mis hermanitos de la iglesia hemos avanzado por fe, y Dios nunca nos da de sobra, sino que nos da menos de lo que se necesita, pero cuando va la hora de pagar, ahí está el milagro. Amén. Entonces, pero hay, hermanos, gente que se arrima y que hace sus evaluaciones. Miren, nosotros vemos aquí que dice que Judas, cuando oyó que lo que le dijo Cristo al joven rico, no, realmente este Jesús está mal. Y es que, Tino, que viéndolo así ya en la vida real, ¿qué hubieras hecho tú, hermano, si ese joven rico se te arrima con esta mentalidad carnal que tenemos? Realmente, ¿qué es lo que tú hubieras hecho? Yo creo que con la mentalidad que nosotros tenemos, lo hubiera metido a la casa y a hacer planes. ¿Verdad? Sí, pues. Aquí tengo asegurado el pago de la televisión y la radio por varios años. Por varios años. Y me dejo ir por lo que este joven rico, sí. Los planes que él tenga. Y lo mantengo ahí enfrente todos los días. Exacto. Miren qué Judas, hermano, qué tremendo. Y estamos viendo nosotros que es la sierva del Señor, Elena White, la que dice que eso de que quién sería el mayor en el reino fue agitado por él. La Biblia no lo dice, pero como el Espíritu de Profecía es la lupa, es lo que la revelación extra que Dios nos ha dado, nosotros encontramos que es la sierva del Señor Ellen White a la que el Señor le revela que es Judas el que incitaba este tipo de controversias. Qué tremendo. Pero bueno, avancemos. Tino, aunque Cristo había escogido a los 12 para que fueran sus discípulos mucho antes de ser traicionado, ¿cómo Jesús describía ya a uno de ellos? Bueno, lo vamos a leer en Juan 6, capítulo 6, versículos 70 y 71. Hay que la palabra de Dios nos responda la pregunta. Y dice así: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablando de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea que, en este caso, en realidad Jesús lo describió como el diablo, dice. Tremendo. En realidad, Judas no era el diablo, pero ya Satanás se había poseído de él. Así como vemos el otro ejemplo de Pedro, que le dijo: apártate de mí, Satanás. En realidad no era Satanás, Pedro no era Satanás,
pero ya Satanás estaba El obrando. espíritu. El espíritu de Satanás. Entonces, en este caso, lo puso así como evidencia que era Satanás el que estaba obrando en Judas. ¿Ya? Tremendo. No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. ¿Y cómo habrá sentido Judas cuando oyó eso? Bueno, yo creo que cada quien nos identificamos con nuestros propios planes cuando se dice algo así, pastor. Pero ¿sabe qué? Me llama la atención lo que Juan describe aquí. Porque cuando se dijo estas palabras, yo creo que los discípulos no entendieron. Pero Juan después describe y dice, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, Exacto. porque este era aquel que le iba a entregar. Tremendo. Se había convertido en un personaje, en un instrumento del enemigo. ¿Y qué lo llevó a eso? La ambición que él tenía. Y en realidad cuando dice, dice así, ¿verdad? Dice, no os he escogido yo a vosotros los 12. O sea, la pregunta que hace. Entonces, pero nosotros sabemos, no sé si más adelante va a salir en la lección o ya, que Judas no fue escogido por Dios. Él fue que se ofreció. Entonces la pregunta es, ¿no he escogido yo a vosotros los 12? Entonces Judas ha de haber dicho, pero si a mí no me escogió, yo me ofrecí. Entonces allí se ha de haber puesto, bueno, si dice el diablo, pues se está refiriendo que Satanás está poseído. Yo estoy poseído por Satanás, me imagino yo que. Pues una vez que le damos entrada a ciertos sentimientos que tienen que ver con el espíritu del enemigo, pues creo que le estamos dando entrada al enemigo ahí ya, para que nos maneje a hacer sus propósitos, su plan. ¿Cuándo es que un cristiano, hermanos y hermanas, se convierte en diablo? Cuando da lugar, como dice el pastor Joselito, a que el espíritu de Satanás entre en su vida. ¿Cuál? Espíritu de egoísmo, espíritu de Envidia. orgullo, espíritu de envidia, espíritu de disensión, espíritu de superioridad. Sí. Tantas cosas, hermanos, que son la naturaleza satánica. Judas había permitido que todo eso lo invadiera. Y entonces dijo Cristo, no he escogido a los 12 y uno es diablo. Qué tremendo, hermanos y hermanas. Por eso es importante rendirnos a Cristo con todo nuestro corazón, para que nada del diablo haya en nosotros, mis hermanos. Satanás está buscando la manera de ver cómo se mete en la vida de nosotros con su naturaleza pecaminosa, para de esa manera también ser uno de los suyos. Dios nos libre. ¿Qué dice el don profético, pastor Joselito? Sigue diciendo, en todo lo que Cristo decía a sus discípulos, había algo con lo cual Judas no estaba de acuerdo en su corazón. Bajo la influencia, la levadura del desamor estaba haciendo rápidamente su obra. Los discípulos no veían la verdadera influencia que obraba en todo esto, pero Jesús veía que Satanás estaba comunicando sus atributos a Judas y abriendo así su conducto por el cual podría influir en los otros discípulos. Y esto, démosle vuelta a la página de lección, y esto Cristo lo declaró un año antes de su entrega. ¿No he escogido yo a vosotros 12? Dijo, y uno de vosotros es diablo. Imagínense por cuánto tiempo Satanás ya había venido trabajando en el corazón de Judas. Dice el Espíritu que un año antes de que esto pasara, el Señor Jesús ya lo había dicho. Entonces, si el ministerio de Cristo solamente fue 3 años y medio, y a un año antes Judas le había dado cabida al enemigo. Tremendo. ¿Sabe qué? Me gusta, todavía tengo presente una declaración que hizo el pastor Campos una vez en una predicación en la iglesia. Yo me quedó como, una vez dijo él, ustedes se han visto una persona endemoniada. Pues claro, todos decíamos, endemoniado es que una persona le agarra, ¿verdad? Y dijo, cuando usted esté enojado, mírese al espejo, ahí va a ver al demonio. Y eso me impactó a mí, hasta el día de hoy lo tengo presente. Pero es que yo digo, toda la vida me gusta andar alegre porque no quiero andar eso. ¿Y qué significa la palabra diablo? Diablo significa engañador, acusador. Y yo me estaba pensando ahorita, Dios mío, cuánto acusador, cuánto engañador, cuánto usurpador hay ahora en el Israel moderno.
cuánto engañador, usurpador, acusador hay ahora en las iglesias de sostén propio, en las iglesias del Israel moderno, en el pueblo cristiano. Hermanos, esto es muy serio. Hay que pedir a Dios, hermanos, que nos quite todo eso, porque eso es del diablo. Dios nos libre de que uno de nosotros también sea diablo. Yo creo que este es un buen momento, hermanos, para evaluar la naturaleza de nosotros y mirar qué hay allí, qué hay en nosotros. Y todas esas características del diablo. Miren, eso de andar uno acusando sin tener pruebas, eso de andar acusando solo porque oyó. Un día de estos, esta semana, miré el sábado que prediqué, miré allí que mientras yo predicaba, en el canal de YouTube, una hermana había puesto, y usted le va a dar cuenta a Dios, decía, hablando de mí, por estarle entregando los diezmos a Roma. Y yo dije, qué tremendo, digo yo. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo te consta que yo le entrego los diezmos a Roma? ¿De dónde puedes sacar eso? ¿Se lo has escuchado a algún predicador que anda por allí difamándome? No caigas en ese pecado, hermanita. No seas acusadora. ¿Cómo se te ocurre hablar tan apresuradamente de este servidor? Si los recursos que el Señor me permite por su gracia en la iglesia que me ha puesto a pastorear, si los recursos que el Señor me permite tener allí son tan limitados y son para su obra, ¿cómo yo voy a darle un 5 a Roma? ¿En qué cabeza te puede caber, hermanita? Ese es el espíritu de Satanás, acusar sin tener pruebas. ¿Cómo tú te consta? ¿Has visto tú algún giro que yo haya puesto ahí para el Papa Francisco de parte de la Iglesia de Advenimiento? ¿Lo has visto tú? ¿Cómo tú lo sabes? ¿Has mirado tú si algún dinerito del que entra aquí se gira de la cuenta de la iglesia para alguna cuenta de Roma? Oh, por favor, no alberguemos ese espíritu del diablo de acusar sin tener pruebas. Mira, mi hermana, no sé si estás oyendo, porque desde el momento que te conectas es porque oyes, allá en el internet. Mira, mi hermana, aquí somos adventistas del séptimo día de corazón. Amén. De sostén propio de verdad. Los recursos del Señor aquí se ocupan para predicar el evangelio, el mensaje de los 3 ángeles por la radio y la televisión. Ni siquiera son para enriquecer a un pastor. Al pastor se le da su salario, pero si hay para él, bueno, y si no hay, pues tampoco que le den. Aquí lo que importa es la obra. ¿Cómo vas a creer que si tengo esa actitud voy a estarle dando dinero a Roma? Pero ese espíritu acusador, que lo vi en esta hermana cuando escribió eso, también se da asolapadamente en la hermandad, aún de la iglesia de Advenimiento y en todas las iglesias, llámese del domingo, del sábado. Oremos hoy para que ese espíritu de Judas, de acusar, de estar siempre como engañando a otros con las acusaciones, oremos hoy para que el Señor nos lo quite, porque nos vamos a perder igual que Judas. Por eso le pregunté si eso pues se podrá estar dando ahora. Claro que Mire, sí. pastor, yo ya que tocó a ese punto, se me vino a la mente hace poco, usted sabe, las redes sociales, Facebook y YouTube, porque también apareció un hermano con la misma acusación, diciendo que usted mandaba todito eso para Roma. Entonces le dijo yo, Qué bárbaro. le dije yo, mire, yo pertenezco a la iglesia de Advenimiento. Y esta conversación ya la ha visto muchas personas. Como yo pertenezco ahí, usted me da prueba de que eso es una realidad. Pero yo quiero una prueba. Y si esto es verdad, yo voy y hablo con el pastor. Pasó un día, pasó otro día, a la semana yo oí la conversación otra vez y a mucha gente le dijo, ¿qué pasó con las pruebas? No, me dijo, es que alguien me las pasó. ¿Sabe quién es ese alguien? Le dijo, Satanás, le dijo. Porque le voy a hacer una pregunta, le dijo. Dígame una cosa, ¿será que Roma o el papado tiene una iglesia, tiene un canal, paga un canal de televisión y una radio que le dan duro a ellos mismos? Le dije. El papado no trabaja así, le dije yo. Entonces, aquí, por lo que yo soy testigo, le dije, aquí se predica el evangelio y aquí hay un orden. Al pastor, como dice usted, se le da un salario. Él no controla eso, le dije.
usted no puede decir porque le dijeron. Esa gente que le dijo y no le ha dado prueba es agente de Satanás. Le digo. Arrepiéntase. Ya hasta el día de hoy y hasta ayer que vi el comentario que usted, Sí. la misma frase. Bueno, vemos nosotros que todo esto es para generar controversia. Sí. Y vemos nosotros que ese era el papel de Judas, generar controversia. Exactamente. Bueno, pues ¿qué les parece si oramos para que Dios nos libre de estas cosas? Porque esto es de verdad el espíritu de Satanás que anda suelto, metiéndose en la vida. Y yo le de digo una muchos. cosa. Esto comienza. Oh, sí, definitivamente, falta mucho más. Sí, porque para dónde vamos no va a ser fácil. Vamos a orar. El Señor nos ayude. Sí, vamos a arrodillarnos para orar. Amado Padre Celestial, hoy vemos, Señor, otra vez el carácter de Judas, generando controversia en medio de tus discípulos, incitando, Señor, a esa superioridad de quién realmente sería el mayor, buscando, Padre, sin duda, que ese aparente favoritismo de Jesús sobre Pedro, Santiago y Juan, pues genere una discordia entre ellos mismos. Vemos, Padre, realmente aquí a Judas actuando de una forma que lo que realmente está generando es discordia, controversia en medio del pueblo, al punto, Señor, que tú lo llamas diablo. Pero, Padre, esto es preocupante, porque cuando nosotros venimos y evaluamos la condición de la iglesia y la condición de cada uno de nosotros, Señor, vemos que mucho de lo de Judas lo manifestamos en la conducta. Y Padre, el espíritu del diablo todavía se manifiesta ahora en la vida de nosotros. Cuando hay espíritu de egoísmo, de disensión, de rebelión, de superioridad, de generar discordia, de acusar sin tener pruebas, Señor. Ah, Padre, no cabe duda que allí también somos diablos. Y esto, Padre, es preocupante. Por eso ahora te rogamos que nos perdones las veces que hemos permitido a Satanás que nos gobierne. Que nos perdones, por favor, las veces que hemos dado lugar a que el enemigo nos invada con el espíritu de él, al punto que también somos como Judas. Pedimos perdón, Señor, y te rogamos ahora que nos des victoria sobre todo espíritu pecaminoso que se parece al de Satanás y al de Judas. Señor, nos entregamos a ti esta mañana. En esta hora te pedimos, ven a nuestra vida, erradica de nosotros todo eso, porque no queremos, Padre, echar nuestra suerte con Judas ni con Satanás, sino solamente contigo, Señor. Así que te rogamos, nos des victoria sobre esos defectos de carácter. Y todos aquellos, Señor, que nos acusan sin causa, todos aquellos que inventan, que engañan y que generan todo lo que hacen, oh Padre, te rogamos por ellos, para que den lugar a tu Santo Espíritu, para que también anhelen lo que estamos anhelando nosotros aquí, un cambio radical, un cambio, Señor, una transformación completa. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea.